Básicamente el estudio de hoy significa que hay gracia abundante para tu vida. A pesar de que el desánimo se puede experimentar, hay gracia de Dios abundante para la vida del creyente. En principio, recordemos que la palabra desánimo conjuga al menos dos conceptos. El principio es este des, que forma la palabra desánimo, el prefijo, que significa de que hay una carencia. Y cuando hablamos de ánimo, estamos hablando de alma, de vida, de fortaleza, por ende hay una carencia de lo que hace que la vida tenga sentido. Entonces, cuando hablamos de desánimo, estamos hablando de alguien que carece de fuerzas como principio de vida, carece del impulso para hacer aquello que habitualmente es parte de su vida normal. Es cierto que hay diferentes formas de medir el desánimo. Tanto psicológicamente como psiquiátricamente, el desánimo puede ir de algo muy leve a una depresión muy profunda, donde una persona puede vivir en desánimo, aún con una sonrisa en la cara, sin embargo otros pueden estar postrados en una cama sin poder moverse por una depresión profunda. Habíamos dicho que el desánimo tiene al menos tres características que son importantes recordarlas. En principio, que es universal. El desánimo le va a suceder a todas las personas, por diferentes razones, circunstancias, aún por cómo somos, por cómo fuimos condicionados por el entorno. Quizás tuvimos un entorno difícil, eso nos condicionó en nuestra estructura, en nuestro comportamiento. Eso no significa que tengamos que ser así o decir, bueno, me abandono, toda mi vida va a ser así, mi carácter no voy a cambiar nunca. No, pero sin embargo el entorno puede condicionarnos a que seamos de esa forma, con tendencia al desánimo. Y otras veces nosotros venimos de una carga familiar, que eso se llama la epigenética, que también influye sobre nuestra conducta, sobre nuestra forma, está en el desarrollo en el uterino, en el útero materno, y eso hace que seamos como muy parecidos a lo que es nuestra familia, ¿sí? Hay un entorno genético, familiar, ambiental, que hace que la experiencia del desánimo no sea simplemente un factor externo, sino que por ahí nuestro carácter también es tendencioso a eso. Así que es universal. Te va a suceder, les va a suceder y me va a suceder. Es recurrente también porque muchas veces el desánimo puede estar y no puede estar. Hay situaciones en la vida donde puede ser que lo experimentes y otras veces que no, que sientas como que el motor de tu vida va bien, que no hay desánimo, que no hay algo que esté interrumpiendo la práctica habitual de tu vida normal. Y finalmente el desánimo, y la peor parte es que puede ser contagioso. ¿Sí? Muchas veces el desánimo en un entorno tóxico, como dice Stamateas, a muchos no les gusta Stamateas, pero él habla acerca de que el entorno tóxico puede ser muchas veces un factor condicionante hacia las personas que están en ese entorno y el entorno verse contaminado por ideas que desalientan, que desaniman. ¿Se acuerdan cuando Israel salió al encuentro del lugar donde fluía leche y miel? Y en ello vinieron Josué y Caleb, todos que dijeron que esto iba a ser nuestro, lo podíamos poseer. Pero en esa tierra había hombres que eran de batalla, eran vistos como gigantes, y 10 vinieron y dieron las malas noticias de que eso era muy difícil. ¿Y quiénes convencieron a todo el mundo? ¿Quiénes convencieron en esa primera instancia? Y convencieron los 10. Un ambiente tóxico hace que muchas veces el desánimo sea generalizado y eso no está bueno, pero puede pasar. Por ende, en el pasaje que vamos a ver hoy, Pablo va a hablar acerca de que quizás el desánimo sea parte de los sufrimientos que debemos experimentar. Y el sufrimiento es algo universal también, como el desánimo lo es. Job dice, y reflexiona en el capítulo 5, verso 7, no lo busquen, que el hombre nace para la aflicción. No, es una reflexión quizás muy profunda, el libro de Job lo dice. Porque en definitiva vamos a transitar situaciones en un mundo que está lleno de sufrimiento. ¿O acaso Jesús no dijo, en este mundo tendrán que aflicciones, pero confíen que ¿qué? Que yo he vencido al mundo? Y el Señor se lo estaba diciendo a partir de que Él se iba. Pero que ellos tendrían que estar gozosos porque ese que se iba a volver. Eso está en Juan 16. Pablo mismo dice en Hechos, capítulo 14, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que
la experiencia de la dificultad lo que va a hacer es corroborar que somos débiles, y la debilidad básicamente se va a traducir en una de estas facetas, que es el desánimo. Eso muestra que somos personas débiles. Y es difícil a veces admitirse como una persona débil. Pablo no va a hacer una doctrina de la debilidad, pero va a hablar acerca de la debilidad. No lo va a dejar pasar por alto Pablo. Y a pesar de no expresar la debilidad como un tema doctrinal, va a hacer referencia a ella como una instancia en la cual uno puede obtener victoria, obtener fortaleza, saber vivir dependiendo de Dios a pesar de la instancia que te toque vivir, a pesar de que esa debilidad muchas veces se traduzca en una situación de desánimo. Jesús hace referencia de que muchas veces nuestra carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. El autor a los Hebreos dice que por la fe batallaron en debilidad, allí en Hebreos capítulo 11, verso 34. Batallaron en debilidad. Sin embargo, en Hebreos obtenemos información para decir que la debilidad no importa cuando la fe está presente. Finalmente, el autor a los Hebreos nos va a decir que Cristo es capaz de simpatizar con nuestra propia debilidad y no pasarla por alto, sino entenderla. No estamos hablando del desánimo para que vayas a desanimarte a tu casa y no tengas todo lo contrario. Estamos hablando del desánimo para que encuentres en Cristo la fortaleza que necesitas para vivir tu día a día, pero también para obedecer a Dios en lo que respecta a tu llamado, a tu ministerio, a tu propósito como cristiano. Pablo va a hablar acerca de lo que significa la debilidad. En principio, todo lo que Pablo va a referirnos está en la Escritura, yo les voy a hacer mención simplemente. Pablo va a decir que la debilidad es básicamente que todos los seres humanos somos susceptibles a la limitación que la creación nos propone. Por lo tanto, al ser débiles como criaturas de Dios, somos dependientes de Dios. Entonces la debilidad es simplemente un signo de la humanidad que tenemos. En Romanos capítulo 5, Pablo va a decir, y va a utilizar tres palabras con A que son muy parecidas. Va a usar astenon para hablar de debilidad, va a usar aseón para hablar de impiedad y va a usar amartolon para hablar de pecado. Y va a decir, y va a conectar que la debilidad, la impiedad y el ser pecadores es como una realidad global en los seres humanos. Nadie se escapa de eso. Lo puedes buscar en Romanos capítulo 5, versos 6 al 8, después si querés anotarlo y buscarlo. El hombre en sí mismo no puede obedecer a Dios, está imposibilitado por su propia debilidad. Su propia característica de hombre impío, de desobediente, lo manifiesta y lo muestra como lo que es, un hombre pecador. Y en este sentido la debilidad Pablo la va a desarrollar en dos formas. Una es la mental, porque con respecto a la verdad espiritual Pablo va a decir que estamos sujetos a los malos deseos, sujetos a una mente mundana y que nosotros por sí mismos no podemos liberarnos, imposibilitados, débiles en cuanto a eso. Nuestra carne, es decir, nuestras facultades humanas, normalmente, dice Pablo, están dirigidas hacia lo terrenal, no hacia lo celestial. Y en eso se demuestra que somos débiles. Habitualmente en nosotros siempre hay una lucha entre si sigo a Dios o no lo sigo. Si entre esta decisión favorezco yo mi vida espiritual o no la favorezco. Continuamente está esa distinción en nosotros. Cada decisión que tomes, te aseguro, hermano, que si la pensás en el plano de lo espiritual, vas a decir, ¿en esto obedezco a Dios o en esto no lo obedezco? Si lo tomás así, te vas a dar cuenta dónde quizás esté el problema. La palabra también habla de que la debilidad, en los términos que Pablo enseña, es también un carácter del hombre en lo físico, en lo corporal. Pablo va a decir que este cuerpo es débil, que es limitado, que sufre dolencia. Hay un montón de pasajes donde podés ver a Pablo hablando acerca de esto. Entonces, él va a decir, la afección del pecado no es solamente una afección mental, sino también que se demuestra en la propia debilidad y en nuestras propias dolencias, en nuestra propia realidad física. Porque sí, Pablo va a decir que muchas veces va a haber sanidad para la dolencia. Va a haber sanidad para la dolencia. Hay oración, va a haber sanidad. Pero otras veces va a haber un poder para soportar la dolencia y finalmente Dios siempre
va a establecer un propósito para que puedas convivir con esa dolencia, en el caso de que Dios pretenda que así sea. En ese caso Dios va a tener poder, el mismo poder que tiene para sanar, es el mismo poder que Dios te va a dar para soportar, y es el mismo poder que Dios te va a dar para convivir con esa dolencia más allá de tu fuerza, cosa que no lo entiendes. Entonces, Pablo nos muestra entonces una debilidad que es signo de nuestra humanidad, debilidad mental porque no podemos obedecer a la verdad, y debilidad en lo físico porque nuestro físico demuestra la interrupción que ha hecho el pecado en nuestra realidad. Habitualmente la literatura antigua decía que Dios habitualmente no atravesaba el plano de la existencia humana. Es decir, Dios era tan trascendente que no intervenía en la realidad del hombre. Los griegos creían eso, por ende los griegos decían todo lo que es carnal, todo lo que es material es malo en sí mismo. Ahí Dios no opera. Sin embargo, Pablo nos va a decir que nuestra debilidad es un signo de la exhibición del poder de Dios. Pablo va a hablar acerca de que Cristo, ¿sí? Cristo es tanto debilidad como fortaleza. Ustedes me dirán, ¿cómo debilidad? Sí. Pablo en 1 Corintios va a mencionar de que Cristo murió en debilidad, pero resucitó ¿en qué? En poder. Y esa realidad cristocéntrica es una nueva realidad para los hombres que creen en Cristo. Porque antiguamente se creía de que Dios no operaba en la realidad física de los hombres, pero ahora nosotros sí creemos que Dios obra en nuestra realidad, no solamente mental, sino también física y espiritual. Y gobierna la realidad del creyente. El cristiano participa, dice en 2 Corintios 2:4, dice, honroso sea, 2 Corintios, estoy en hebreo, 2 Corintios 13:4 dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Eso es una referencia a Jesucristo. Pues también nosotros somos débiles en Él. ¿Débiles en quién? En Cristo. Pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Lógicamente es una referencia a lo que también Pablo dijo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Esa es parte de una realidad, sino también que vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo tiene un nuevo planteo para la debilidad. Una debilidad que es cristocéntrica, que se relaciona con Cristo, que se relaciona con Él. Si nosotros comparamos la debilidad en lo que era bajo la influencia de Adán, podríamos decir que esa debilidad se relaciona con lo natural, con el pecado, pero si la comparamos en Cristo, esa debilidad se ve desarrollada a partir de la influencia del Espíritu Santo, una influencia que nos santifica y que nos da poder. Fíjense qué diferencia hay entre un concepto adánico, la debilidad que influencia a Adán en nosotros, tirándonos para abajo, pero la debilidad en Cristo, que llegó a la cruz en obediencia al Padre para vivificarnos, para santificarnos y para que vivamos una vida espiritual. Así que ambas realidades se reflejan en lo que somos nosotros. Entonces, cuando pensamos en nuestra propia debilidad carnal, humana, podríamos decir que nos parecemos mucho a Adán. Pero cuando nosotros nos representamos en la nueva vida que Cristo nos ha dado, hay algo en nosotros que más allá de esa debilidad potencia el carácter santificador y fortalecedor de Dios. Estas realidades se exhiben no solamente en la vida del creyente, sino también en la vida de la iglesia. Pablo dice en 1 Corintios que lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Eso escogió Dios. Y habla acerca del conjunto de los hermanos. Pero en relación a la vida del creyente, él va a decir que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y esta forma de hablar paradójica es lo débil de Dios, existe lo débil de Dios. En realidad Pablo está diciendo que si hay alguna consideración de debilidad en Dios, eso es por encima de cualquier concepto de fortaleza humano. Por eso, aunque la cruz al hombre le parezca piedra de tropiezo, le parezca locura, aunque el mundo considere la fortaleza de otra forma, el creyente encuentra su fortaleza únicamente en Cristo Jesús, va a decir Pablo allí en 1 Corintios capítulo 1, verso 30 y 31. Cristo
es para el creyente sabiduría, justificación, santificación y redención, para que en nosotros no esté la jactancia de fortaleza, sino para que nuestra jactancia, nuestra gloria, esté en el Señor, motivo por el cual nosotros hemos y podemos vencer. Ahora el pasaje que vamos a leer hoy, y vamos a tomarnos un tiempo para meditar en él, no mucho, es 2 Corintios capítulo 12, versos 5 al 10. Dice así: de tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, dice Pablo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice el 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces ¿qué? Soy fuerte. En principio, hermanos, Dios usa la debilidad para revelar la condición espiritual del creyente. Inicialmente, anotate ese punto. Eso está, por lo menos, en los primeros 2 versículos. La adversidad es la forma en la cual Dios nos suele sacudir y sacar el polvo de lo más superficial en nosotros, esa felicidad que no es genuina y con el cual muchas veces nos saludamos. Está todo bien, listo. Pero por dentro, capaz que la realidad intrínseca que experimentamos no es así. Normalmente la adversidad expone verdaderamente lo que hay en el corazón. Pablo fue conducido a un sufrimiento intenso, pero no fue conducido así sin ningún propósito. Por eso lo que hablábamos al principio, el dolor en Dios, la convivencia con el dolor, tiene un propósito, y Pablo entendía bien el propósito. Porque justamente él debía mostrar su integridad y establecer su credibilidad testimonial frente a una iglesia crítica como era la iglesia de Corinto. Dentro de esa iglesia había personas que estaban murmurando de Pablo, y lo hacían de tal manera que hasta era vergonzoso. Fíjense lo que dice el verso 10, ahí dice Pablo: porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Así lo veían los críticos a Pablo. Lo veían como alguien exigente, severo y fuerte, pero cuando lo veían físicamente, lo veían como una persona que no impresionaba a nadie, como un orador fracasado y cuyo discurso no valía nada. Así eran los críticos de Pablo que estaban en la iglesia de Corinto y estaban recibiendo esta carta. Paradójicamente, Pablo entendió que su propia condición de debilidad era la manera por la cual él podía mostrar el testimonio que estaba tras él, no por él, sino tras él. Porque todo lo que lograba Pablo no era por su propia fuerza, sino era en su propia debilidad. Pablo no estaba preparado para lo que Dios lo llamó, pero Dios lo capacitó y lo estableció para hacer la tarea que tenía que hacer. Pablo pretendía que nadie piense de él más allá de lo que veía y oía. Y esto es muy importante. Esto es muy importante para la iglesia de hoy. Solemos poner a las personas, aún a los hermanos buenos y fieles, en estándares que la Biblia no pretende. La Biblia no pretende que Pablo sea idolatrado. Sin embargo, hay muchas personas que establecen un punto de vista de Pablo como si fuera el antiguo Papa. Y no es así. La Biblia pretende de que nosotros seamos todos establecidos en una misma condición, débiles. Y Pablo se presenta así. Pablo no está hablando de que su testimonio es malo, Pablo no está haciendo una autocrítica diciendo mi testimonio es un desastre, pero él no pretende ser visto más allá de lo que es. Y él, por condición de hombre, como muchas veces lo ha dicho, por lo menos en Romano, quiere que todos tengamos una perspectiva correcta de nosotros. Una perspectiva donde no exaltemos al hombre por encima
de otros. Si alguien te atrae en la iglesia por su forma de establecer su liderazgo, por su forma de hablar la palabra, por su forma de expresarse cuando canta, por su forma de orar, si alguien te atrae, simplemente observa su testimonio y crece en el Señor mediante eso. Pero no te conviertas en un admirador. Dios no pretende que seamos fans los unos de los otros. Tengamos cuidado porque a veces exaltamos a las personas por los roles que cumplen. Y son personas. Pablo mismo dice que el testimonio que ven y oyen de mí, eso es lo que soy. Y Pablo no estaba diciendo, miren, agárrense de lo grosso que yo hice, de toda la tarea, de todo lo que soporté, para entonces venir y dejar de ofenderme. No, Pablo está diciendo que soy débil. Y de eso me aferro para que entiendan de que todo lo que logré ha sido por el poder de ¿quién? El poder de Dios. Y si el poder de Dios, entonces fans de ¿quién? De Dios. Lo exaltamos a Él, dependemos de Él. Eso es lo que está diciendo Pablo. La dificultad nos permite evaluar si hemos sido fieles a Dios y a su palabra. Así que Pablo dice que el testimonio importa, porque tu testimonio y mi testimonio van a revelar nuestra condición espiritual. Van a revelar nuestra condición espiritual. Por lo tanto, examinate. El desánimo es parte de lo que podés experimentar, pero si el desánimo está sujeto a tu vida, examinate. Examina tu condición espiritual, porque Dios no pretende que estés así. Pero tengamos cuidado en lo que vemos de los demás para aferrarnos a los demás. No, las personas, son débiles, todos absolutamente son débiles. Nosotros tenemos que aferrarnos a Dios y aprender del testimonio de las personas para entonces continuar nuestra vida fieles, nuestra vida cristiana fieles en la vida y en el ministerio. Lo segundo, Dios usa la debilidad para hacer humilde a los creyentes. No para engrandecerles, sino para ser humildes. Pablo era un evangelista que no podemos negar lo extraordinario. Su ministerio fue conocido en la civilización antigua. Andaba a pata, andaba quizás a mula, quizás se transportó en embarcación. Pablo menciona ahí en 2 Corintios las cosas que experimentó y lo difícil que fue su ministerio. No solamente implantó iglesias, sino también que la fortalecía, iba, volvía, conocía detalles. Tenían personas colaboradoras y había una estrategia en el ministerio de Pablo. Y Pablo en ese sentido tenía motivos para caer en orgullo. Orgullo espiritual. De creernos capaces a partir del éxito que estamos teniendo. Porque nos puede pasar. Te puede pasar no solamente en la vida eclesiástica, sino te puede pasar en la vida social. Mirá, estoy logrando un montón de cosas. Pasé de tener un trabajo A a uno B que está 10 veces mejor, estoy creciendo, y enorgullecerse. Su vida mostraba comunión con Dios, su servicio mostraba fidelidad a Dios, su ministerio mostraba edificación, iba bien. Así que Dios, en la visión de Pablo, porque él es el que nos explica esto, nos muestra de cómo Dios trata con él, trata con esta tentación que es la de enorgullecerse. Pasar de recibir la bendición por una concepción equivocada, que eso se convierta en algo que iba a ser contraproducente para la vida testimonial de Pablo. Por eso se aferra a la debilidad y no a la fortaleza. Entonces va a hablar acerca de un aguijón. Básicamente eso es como, el concepto tal es como la palabra de una estaca. Es algo que produce un dolor intenso, no como una picadura de mosquito, sino algo que cuando lo clavás como un clavo duele y duele mucho, ¿sí? Y él va a hablar acerca de este aguijón como algo que no hay fortaleza humana para poder contrarrestarlo. Es muy importante esto. Hay algunos comentaristas que dicen que como Pablo no dice cuál es el aguijón a la iglesia de Corinto, entonces la iglesia de los Corintios lo sabía. Pero hay otros que dicen que la riqueza de no decirlo es para que no importa el aguijón. Lo importante es lo que Pablo nos está diciendo, que ese aguijón lo sujetó ¿a quién? A Dios.
lo hizo ver la realidad de que él no era nada y de que Dios estaba obrando por medio de él en todas las tareas que él estaba haciendo. Y esto es vital, hermanos, para una concepción personal, hacernos humildes. Porque la realidad es que estamos continuamente al paso del orgullo, de la vanagloria, cosas que surgen en la carne. Y este aguijón fue algo que, quizás este término en mi carne, se refiere a una experiencia en la vida humana que le dolía en lo físico, pero también quizás en lo espiritual y en lo moral. Quizás haya sido una experiencia de un dolor humano en los términos de que le dolía algo parte del cuerpo, alguna limitación. O quizás le está diciendo que este aguijón en la carne tiene que ver con que Dios utilizó el aguijón para que él no se enorgullezca, para que no le florezca la carne a Pablo. No importa. Lo importante es que Dios está utilizando esto para que Pablo no crea que él es el superhombre, el superpoderoso, sino todo lo contrario. Y hay que entenderlo, hermanos. Cuando entendemos que somos débiles, entonces somos ¿qué? Fuertes. Y esto es algo que nos quita mucho de nosotros y pone más de Dios en nosotros. Este mensajero de Satanás es un mensajero que lo abofetea, básicamente que lo atormenta, que le da puñetazos a su realidad. Es una experiencia que él entiende como dura y que ha sido permitida por Dios. Es una experiencia de dolor físico y espiritual, de oposición. Hay falsos apóstoles en esta realidad que Pablo está escribiendo, que afectaba a la iglesia, pero Pablo decía, tiene propósitos justos. Tiene propósitos justos. Porque de todo esto hay algo mucho mejor para mí y para el testimonio y para el evangelio que estoy predicando. Lo tercero, Dios usa la debilidad para acercarnos a Él. Quiero hablar acerca de que rogó a Dios 3 veces acerca de esto. Pablo comienza la carta refiriéndose al Padre de toda consolación. Y él ha orado 3 veces, y esto no sabemos si es una retórica de Pablo refiriéndose al Getsemaní, donde Jesús sometió su voluntad a la voluntad del Padre, y la respuesta que obtuvo Jesús fue el silencio, fue la cruz, es la voluntad que yo tengo para ti, de parte del cielo. Ahora, Pablo también encontró respuesta de Dios. Quizás no encontró la que esperaba que esto pase, pero encontró respuesta de Dios. Y ese ruego persistente, esa oración persistente, es una oración que aunque no tenga respuesta convencional, permitió que Pablo tenga presente a Dios en todo su ministerio. Tenga presente a Dios cuando las cosas le eran fáciles, pero también cuando las cosas estaban complicadas, como lo que estaba sucediendo acá en la iglesia de Corinto. Pablo necesitaba a Dios en su vida, así que la debilidad a Pablo le sirvió para estar cerca de su Señor y para que ese Señor sea el que entonces le dé la respuesta para persistir, la respuesta para convivir con este dolor y para tener fortaleza. Dios usa la debilidad para acercarnos a Él. Finalmente, 2 puntitos más, Dios usa la debilidad para mostrarnos su gracia. Como lo dice, Dios le responde a Pablo. Pablo dice, Dios me ha hablado a mí y me ha dicho, bástate mi gracia. La palabra gracia es una palabra que sale particularmente en el Nuevo Testamento acerca de 155 veces. Y nos habla acerca del carácter de Dios. Un carácter bondadoso, amoroso, misericordioso, capaz de darnos lo que no merecemos. Lucas escribe acerca de que la gracia fue abundante para los discípulos en Hechos 4. Santiago y Pablo van a decir que la gracia es sobreabundante en relación al pecado. Pedro va a describir la multiforme gracia de Dios, que obra de diferentes maneras. Y finalmente Pablo va a decirnos que esta gracia abundante es la que obra en el creyente. Allí en el capítulo 9, verso 8 va a decir, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Esta gracia es lo que Dios está haciendo en tu vida, es la presencia de Dios en tu vida, para que por más débiles que seamos, la obra de Dios se complete en vos, pero también por medio tuyo. Él va a decir, bástate mi gracia.
Básicamente, mi gracia, Pablo, es todo lo que necesitas. Gracias para las necesidades de tu vida, gracias para creer en el Evangelio, gracias para entender la palabra y utilizarla correctamente. Gracias, Pablo, para que puedas vencer el pecado y la tentación. Gracias para soportar el sufrimiento, la desilusión y el dolor. Y gracias para obedecer a Dios, para servirle eficazmente y para adorarlo. La gracia de Dios fue abundante para salvar a Pablo y ciertamente la gracia de Dios ha sido el medio por el cual Dios ha fortalecido a Pablo para que enfrentara este problema. Fue su fortaleza humana, fue la fortaleza que vino de Dios en su propia vida. Dios usa la debilidad para mostrar ¿qué? Su gracia, su gracia. Finalmente Dios usa la debilidad para perfeccionar su poder. Nuevamente, la debilidad que Pablo está mencionando es una debilidad enfocada en Cristo. Él no está tratando de decirle que él está tratando de equivocarse, de cometer los mismos errores que sus detractores, de dar mal testimonio. No, él está enfocado en una debilidad que contempla a un hombre que quiere obedecer a Dios, que no se sabe no capacitado por su humana condición, pero sabe que Dios está obrando en él. Y en esa obra Dios puede perfeccionarlo porque Dios es el que tiene el poder. Pablo no tenía poder para lidiar con el aguijón de la carne. Pablo no tenía poder para lidiar ni frenar las críticas que estaba recibiendo. Pablo no tenía poder para lidiar con la situación de los corintios. Los corintios venían con problemas y problemas graves. Sin embargo, Pablo sabía que en el poder de Dios la palabra sí podía hacerlo, la gracia de Dios podía obrar donde él no podía llegar. Por eso va a hablar del gloriarse en la debilidad. Y lo hace en un modo negativo. Porque la debilidad en nosotros es algo que connota esto, ¿no? Lo limitado. Pero lo va a decir para que entendamos y para que confiemos que el poder de Dios radica en cada uno de nosotros. Por eso Él se confirma a sí mismo que cuando Él es débil, entonces, ¿qué es? Fuerte. Cuando en su humanidad Él reconoce su realidad vivencial, su propia debilidad para no controlar nada, entonces Él comprende de que hay un Dios grandioso que sí está controlando no solamente su realidad, sino la realidad de la iglesia. Pablo está muy contento a tal punto de que dice, por lo cual me gozo en ¿qué? En las debilidades. Me gozo en ellas. Porque en esa debilidad sabe Pablo de que Dios está haciendo una obra en su poder, perfeccionándolo, obrando en él, capacitándolo y transformándolo, para que su propia realidad cambie, pero también para que esa realidad transforme la vida de los demás creyentes que rodeaban su ministerio. Dios tiene poder para fortalecer al creyente en todo momento y para subyugar aún lo malo que experimenta en algo que es bueno y transformarlo para bien. Entonces hemos visto que Dios usa la debilidad para revelar nuestra condición espiritual, para mantenernos humildes, para acercarnos a Dios, para mostrarnos sus gracias, pero para además perfeccionar su poder en nosotros. Finalmente, la debilidad es parte de la realidad humana y eso lo sabemos. El desánimo puede que lo experimentes en diversas situaciones y muchas veces en ellas haya justificativo, otras no, que sea parte de lo que hablábamos al principio. Muchas de estas instancias van a ser del orden social y otras muchas veces van a estar en el orden de lo ministerial y muchas veces en lo espiritual. Lo importante es que nos planteemos de forma honesta cuál es nuestra condición espiritual. ¿Dónde están las bases de nuestra fe? ¿Lo que vemos o en lo que no vemos? Dios quiere que entendamos de que nuestra debilidad es para aprender a depender de Él y no para ser autoindulgentes con nosotros o autocompasivos, sino a comprendernos dentro de la realidad en la cual Él nos tiene como sus propios hijos. Si Pablo supo entender de que era débil pero por gracia era fuerte, ¿cuánto más nosotros, hermanos, en nuestra realidad? Lo segundo es aprender a entendernos en humildad ante los demás.
A veces creemos que tenemos poder para solucionar todas nuestras dificultades. Y no es así. Dios quiere que entendamos en humildad para que nos alejemos del orgullo y de esto de la autorresolución que nos lleva a la vanagloria. Es absurdo creer que podemos solucionar todas las cosas. Es absurdo, hermano. Hemos creído en Dios para aprender a depender de que de Él viene toda respuesta. Aunque muchas veces quizás de esas respuestas tengamos cosas que batallar por dentro porque tengamos que aprender a redimir nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Padre, nuestro Dios. Lo tercero es que debemos pensar en acercarnos a Dios, como Pablo lo hacía en oración. ¿Qué hacemos cuando nos desanimamos? ¿Qué hacemos cuando ese desánimo quiere detener nuestra vida cristiana? Mira, mejor es acercarnos a Dios, rogarle a Él, llorar ante Él, detenernos un tiempo, pensar, sujetarnos a su voluntad y aceptar lo que Él responde. Finalmente, aprender a depender de la gracia. Soltar aquello que parece ser que nos detiene en la vida para aprender a depender de lo que Dios es con nosotros. Porque cada vez que hablamos de gracia estamos hablando de la presencia de Dios en nuestra vida. Estamos hablando de, como titula este mensaje que lo dije al principio, gracia abundante para nuestra vida, presencia de Dios en nosotros. Y finalmente nuestra vida será perfeccionada en el poder de Dios. Y este es el resultado leccionador. Porque el que confía en Dios aprende entonces todo lo demás. Aprende a revisar su condición espiritual, aprende a ser humilde, aprende a acercarse a Dios, a depender de Él y a entender de que ese proceso lo va a perfeccionar. Terminaba este mensaje y me acordaba en Isaías 41:10, que dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Hermanos, deseo que este estudio haya sido de ánimo para ustedes, no de desánimo. ¿Sí? Que Dios les fortalezca, que busquen a Dios, que examinen sus vidas, que sepan de que no hay ningún superhombre en la iglesia, que no hay ningún superministro, que no hay ninguna superhermana, que somos todos condicionados al poder de Dios para vivir nuestra vida cristiana como Él quiere. Que podamos entonces aprender a disfrutar de la obra de Dios en nosotros, aun cuando nos toquen momentos de debilidad, de desánimo. Él tiene gracia abundante para tu vida. Le voy a pedir a Marco que termine con el coro Desde mi interior. Creo que es así, ¿no?